Buenos días, tardes o noche, profesora. Yo soy Lucas de Brígida y este es mi video previo a examen final prácticas acuáticas 1. El contenido del video incluye lo que es la parte de principios físicos, ambientación y la explicación del nado de crawl junto con los ejercicios. Los ejercicios evidentemente no tengo manera de mostrarlos, sobre todo los que son dentro del agua. Sin embargo, me encargaré de que las explicaciones sean lo suficientemente claras y entendibles. Comenzando por los principios físicos, está lo que es el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado. Y acá hay tres posibles casos. En caso de que el peso del objeto es mayor al del empuje que recibe, el objeto se hundirá, como es el caso del metal que veremos en el ejemplo a continuación. En caso de que el peso del objeto sea igual al empuje que recibe, quedará parcialmente sumergido debido a que las fuerzas se equiparan o se igualan, como es el recipiente que está hasta la mitad de agua, como se va a mostrar en el siguiente video con el ejemplo. Y en caso de que el peso del objeto sea menor al empuje que recibe, el objeto flotará, como es el objeto de plástico del video de a continuación. Podríamos decir de que dentro de la natación, lo que sería el ejemplo número 2, ¿verdad? Del objeto que se mantiene en un flote medio, podríamos decir que es un nadador, que está parcialmente su cuerpo sumergido y parcialmente su cuerpo flota. El segundo principio es el de acción y reacción, que a toda acción le corresponde una reacción en la misma dirección, con la misma intensidad y en un sentido contrario. Como por ejemplo, cuando nosotros realizamos un impulso desde la pared para deslizarnos en la vuelta americana, o simplemente para empezar a realizar alguna ejercitación o algún ejercicio. Luego tenemos el principio de aceleración, que es a mayor fuerza, mayor aceleración. Esto también es aplicable al ejemplo anterior del impulso, ya que a menor fuerza realizamos nosotros en el impulso, evidentemente menor va a ser la aceleración, y mientras más fuerza apliquemos, mayor va a ser la aceleración. El otro principio es el principio de inercia, que todo cuerpo tiende a mantenerse en estado en el que se encuentra siempre y cuando no actúe una fuerza sobre él. Dicho de forma general, ¿verdad? Es la resistencia que opone la materia al modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. Esto podemos ejemplificarlo, por ejemplo, con un nadador que está flotando en el agua y otro se ingresa al agua con una bomba, ¿no? Y lo saca de ese estado de quietud que se encuentra el primer nadador. Con el ejemplo que vamos a ver a continuación en el video, tenemos el pedazo de plastiquito que vendría a ser este nadador que está flotando quieto en el agua, y el otro recipiente que se tira al agua lo modifica de su estado de quietud que se encuentra. Y el principio de Bernoulli, que habla sobre la presión de un fluido disminuye a medida que aumenta la velocidad. Es decir, que dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Esto se puede ejemplificar con la posición del cuerpo en el nado de crawl. La posición hidrodinámica que nosotros obtenemos dentro de la posición del nado de crawl permite que los fluidos alrededor del cuerpo se muevan de manera más rápida, generando más presión, generando menos resistencias. Luego pasamos a lo que es de ambientación. Con ambientación en natación nos referimos al desarrollo de las competencias relacionadas con el dominio del medio acuático en una fase inicial, al fin de lograr las primeras adaptaciones al medio acuático, ya que el medio acuático es muy diferente a lo que es el medio terrestre. Tenemos que las sensaciones de equilibrio, las sensaciones de la audición, el tema de la respiración, la percepción del cuerpo, del peso físico y demás se modifica. Siempre es recomendable tener una etapa de ambientación para los alumnos, ya que permite, como bien dice, una adaptación a este medio acuático. Ejercicios relacionados con el equilibrio, con la flotabilidad, ¿verdad? Probar diferentes posiciones para flotar, ejercicios sobre la respiración, realizar ciclos de respiración, ¿verdad? Lo que es expirar,
dentro del agua, inspirar fuera del agua, sumergir la cabeza, mantener la respiración dentro del agua, etc. Vivenciar diferentes tipos de desplazamientos, ¿verdad? Caminar dentro del agua a lo largo de la pileta, ir saltando a lo largo de la pileta, intentar correr dentro de la pileta, intentar deslizarse, realizar giros sobre diferentes tipos de ejes, sobre el eje transversal, eje longitudinal, eje antero-posterior. Jugar con las manipulaciones, jugar con los diferentes objetos, con las tablas, flotadores, flotas, pool boys, jugar entre compañeros, etcétera, ¿no? Por último tenemos lo que es el nado de crawl. En el nado de crawl los nadadores utilizan una acción de brazos y un batido alternado de piernas. El estilo se conoce generalmente como nado de crawl o estilo libre y es el método más rápido para completar la distancia. Un ciclo completo de este estilo se compone de una acción completa del brazo derecho y una completa del brazo izquierdo y de un número variables de batidos o de patadas. Comenzando por la posición del cuerpo, la posición base de nado es de cúbito ventral, es decir, boca abajo, con las piernas y brazos extendidos en forma longitudinal, con la cabeza en posición natural y la espalda alineada con las piernas. Durante el nado el cuerpo realiza una rotación de lado a lado sobre el eje longitudinal, es decir, un movimiento helicoidal. La patada es un movimiento alternado diagonalmente de arriba hacia abajo que sale de las caderas y que se realiza con las piernas, pies extendidos y rotados hacia adentro, es decir, invertidos, y se debe evitar la flexión de las rodillas. Existen dos fases de movimiento: la fase ascendente, la cual es la fase pasiva del movimiento, y la fase descendente, la cual es el latigazo, que nace con una flexión de la pierna desde la... Dentro de los ejercicios tenemos ejercicios fuera del agua, como realizar el gesto de pie, ¿verdad?, con una de las piernas y luego con la otra, sentados sobre un banquito, sobre un taburete, realizar el gesto técnico, ¿verdad?, con la oportunidad de que los alumnos se vean sus movimientos, o en el borde de la pileta, ¿verdad?, con los pies dentro del agua, realizando el gesto de la patada. Luego tenemos ejercicios dentro del agua con apoyo fijo material, ¿verdad?, con el cuerpo extendido, sostenido desde el borde de la pileta, realizar el gesto técnico, con el cuerpo extendido, sostenido del andarivel, realizar el gesto técnico de la patada, o con el cuerpo extendido, ¿verdad?, apoyar las manos contra la pared y realizar el gesto. Luego tenemos dentro del agua con el apoyo fijo humano, que tenemos con el cuerpo extendido, con la cabeza fuera del agua, mientras un compañero nos sostiene por el torso, realizar el gesto técnico, y con el cuerpo extendido, con la cabeza obviamente fuera del agua, mientras un compañero nos sostiene, nos sostiene de las manos, realizamos el gesto técnico de la patada, y con el cuerpo extendido, de nuevo, mientras un compañero nos sostiene de la espalda, es decir, estamos al revés, no estamos de cúbito ventral sino de cúbito dorsal, realizar el gesto técnico de la patada. Luego tenemos dentro del agua con apoyo móvil humano, que vendría a ser variante de los ejercicios anteriores, pero incluyendo lo que es el desplazamiento. Entonces, en posición de nado, mientras un compañero nos sostiene del torso, realizar el gesto técnico y nos desplazamos en dirección al nado. En posición de nado, mientras un compañero nos sostiene de las manos y nos jala, realizar el gesto técnico y nos desplazamos en dirección del nado. Y con el cuerpo extendido, mientras un compañero nos sostiene de espalda, es decir, de cúbito dorsal, realizar el gesto técnico, nos desplazamos hacia atrás. Luego tenemos dentro del agua con apoyo móvil material, que con el cuerpo extendido, con un flotador, con un flota-flota, en el torso realizar la patada de crawl. En posición de nado, obviamente con la cabeza fuera del agua, con una tabla en el pecho, realizar una patada de crawl. Con el cuerpo en posición de nado y sosteniendo una tabla en las manos, realizar la patada de crawl. Y cuando se deba parar para respirar, me pongo de pie. Y luego tenemos ejercicios sin apoyos, que con el cuerpo extendido realizar la patada de crawl, deslizándonos hasta que debamos respirar. Y con los brazos al lado, es decir, no extendidos, realizar la patada de crawl. Luego tenemos la brazada. El crawl es un movimiento continuo y alternado que se divide en dos fases: una fase dentro del agua y una fase fuera del agua. La fase dentro del agua contiene la entrada y extensión y 3 barridos diagonales, y el barrido hacia abajo, hacia adentro y ascendente. Y la fase fuera del agua incluye el recobro. Las fases se describen como: la de dentro del agua tenemos lo que es la entrada, que se hace directamente delante del hombro, con el codo flexionado ligeramente y la palma inclinada hacia afuera, es decir, primero se inserta el pulgar y se prosigue a empujar
hacia adelante a través del agua. De ahí pasamos al barrido descendente o hacia afuera, que debe comenzar después de que la fase propulsora del brazo contrario se haya completado. El brazo que acaba de terminar con la extensión deberá barrer hacia abajo siguiendo un camino curvilíneo hasta efectuar el agarre. Gradualmente el nadador deberá flexionar su brazo a la altura del codo durante su barrido descendente para orientarlo hacia atrás en el agarre. Luego tenemos el barrido hacia adentro, que es el primer barrido propulsivo de la brazada de crawl. Es un movimiento semicircular que empieza en el agarre y continúa hasta que el brazo se haya desplazado debajo del cuerpo hasta la línea media aproximadamente. El barrido descendente, que es el barrido más propulsivo del nado, comienza cuando finaliza el barrido hacia adentro, y el barrido comienza con una rotación de la mano haciendo que la palma gire rápidamente hacia afuera, mientras el nadador desplaza su brazo hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás. Y dentro de la fase fuera del agua tenemos lo que es el recobro. En primer lugar, el codo sale a la superficie y empieza el movimiento hacia adelante, aún con la mano dentro del agua. Y una vez que el codo alto se flexiona parcialmente el brazo durante la primera mitad del movimiento y lo extiende durante la segunda mitad. Dentro de los ejercicios de la brazada de crawl tenemos ejercicios fuera del agua como estar de pie con el torso inclinado hacia el frente, realizar 5 brazadas con un brazo y 5 brazadas con el otro. Luego tenemos el mismo ejercicio pero realizando las brazadas de manera alternada, es decir, con un brazo, a continuación el otro brazo, manteniendo un ciclo, ¿no? Dentro del agua con apoyo fijo material tenemos similar a la posición anterior, es decir, de pie con el torso flexionado hacia el frente, sostenidos del borde de la pileta, realizar el gesto técnico con un brazo 5 veces y 5 veces con el otro. De la misma posición a la anterior, pero sostenido del andarivel, realizar 5 brazadas con un brazo y 5 brazadas con el otro. Luego tenemos dentro del agua con apoyo fijo humano, tenemos con el cuerpo en posición de nado, mientras un compañero nos sostiene del torso, realizamos la brazada con el brazo libre. Luego tenemos también con el cuerpo en posición de nado, sostenidos con un brazo al borde de la pileta y un compañero que nos sostenga de las piernas, realizar el gesto técnico con el brazo libre. Los ejercicios dentro del agua con apoyo móvil humano tenemos con el cuerpo en posición de nado, con la cabeza sumergida, mientras un compañero nos sostiene el torso, realizar el gesto técnico con el brazo libre mientras se avanza. Al momento que tenga que respirar, me paro y respiro. También con el cuerpo en posición de nado, mientras un compañero nos jala de las manos, vamos a realizar el gesto técnico con un brazo y luego con el otro. Y debo pararme para respirar. Y con el cuerpo extendido, mientras un compañero nos sostiene de las piernas con una tabla en las manos, realizamos el gesto técnico con cada brazo. Y debo pararme para respirar. Luego tenemos dentro del agua con apoyo móvil material, que aquí tenemos con una tabla en las piernas, realizar la brazada de crawl. Cuando me quedo sin aire, debo pararme para respirar. Con un pull buoy entre las piernas, realizar la brazada de crawl y debo pararme para respirar. Y por último tenemos con unas manoplas y una tabla en las piernas, realizar la brazada de crawl y debo pararme para respirar. Luego tenemos ejercicios dentro del agua sin apoyos, que tenemos como impulsarse desde la pared y realizar las brazadas de crawl y pararme para respirar cuando necesite. Y en posición de nado, realizar la brazada de crawl y debo pararme cuando deba respirar, es decir, esta vez sin impulso. Luego vienen los ejercicios de coordinación de la brazada y la patada. En los ejercicios dentro del agua con apoyo móvil humano tenemos que en posición de nado, con un compañero que me sostenga el torso, realizar cada 5 patadas una brazada con el brazo libre, mientras nos desplazamos y debemos pararse para respirar. Y en posición de nado, con un compañero sosteniendo de las manos, realizar cada 5 patadas una brazada y evidentemente debo pararme para respirar mientras nos van jalando en dirección al nado. Los ejercicios dentro del agua con apoyo móvil material tenemos que en posición de nado, sosteniendo un pull buoy con las manos, realizar el gesto técnico cada 5 patadas una brazada y debo pararme para respirar. Y en posición de nado, con una tabla en las manos, realizar el gesto técnico de la patada y la brazada, cada 5 patadas una brazada con uno de los brazos y debo pararme al momento que tenga que respirar. Sin apoyo tenemos ejercicios como impulsarse de la pared y realizar al menos 2 ciclos de brazadas antes de pararme para respirar. Otro ejercicio sería en posición de nado, realizo el gesto técnico de la brazada y la patada, cada 5 patadas una brazada o un ciclo de brazada. Y el último ejercicio, realizar la mayor cantidad de ciclos de brazada hasta tener que pararme
para salir a respirar. Luego llegamos a lo que es la parte de la respiración. Se realiza de forma lateral con la rotación del cuello sobre el eje longitudinal del cuerpo, es decir, hacia los costados, no hacia arriba. Los movimientos de la cabeza deben coordinarse con el rodeo del cuerpo para reducir la tendencia de los nadadores a levantar la cabeza para respirar. Dentro de los ejercicios de la respiración se encuentran los ejercicios de coordinación con la patada y con la brazada. Dentro de los ejercicios de coordinación con la patada tenemos en posición de nado, con la tabla en las manos, realizar el gesto técnico de la patada y la respiración hacia uno de los lados. Otro ejercicio es que en posición de nado realizar el gesto técnico de la patada y la respiración hacia uno de los lados. Y en posición de nado con un compañero que nos jale de las manos realizar el gesto técnico de la patada y la respiración hacia uno de los lados. Y ejercicios de coordinación con la brazada, que debe ser lo más complicados. Pie con el torso inclinado hacia el frente dentro de la pileta. Con una tabla en las manos realizar el gesto técnico de la brazada y respirar hacia uno de los lados al momento del recobro. Otra variante de este ejercicio puede ser sin la tabla, es decir, con el torso flexionado y los brazos extendidos en vez de sostener una tabla. En posición de nado, con un compañero sosteniendo el torso, realizar el gesto técnico de la brazada y la respiración hacia uno de los lados con una variante, puede ser en el lugar o avanzando. Ejercicio de coordinación completa, es decir, ya con el nado completo, ya se puede realizar nados completos con ciclos, es decir, cada cierta cantidad o cierto número de patadas, realizar una brazada junto con la respiración, realizar nados completos, es decir, una pileta 25 metros o 50 metros de piletas o 10 metros, nadar 10 metros. La largada del crawl tiene dos maneras de prepararse. La primera de ellas, que es la más común y la más fácil de enseñar, es colocarse al borde de la pileta o el taburete con las piernas semiflexionadas y el torso flexionado hacia el frente y los brazos juntos y extendidos por encima de la cabeza y el mentón pegado hacia el pecho. La otra forma es similar a la largada de atletismo. Durante la fase de despegues, o sea, al momento que nosotros ingresemos al agua, se realiza una pérdida de equilibrio hacia el frente para luego dar un pequeño o gran salto hacia el agua. Durante la fase aérea o la fase de salto, el nadador deberá alinear su cuerpo como una flecha, extendiendo sus piernas y alineándolas con el torso y sus brazos imitando una flecha. Evidentemente no me pude realizar la fase de despegue o de ingreso al agua porque me la iba a dar contra el piso de mi casa. Y una vez dentro del agua, realizar un nado subacuático con los brazos extendidos, ya sea el batido de piernas de crawl o una patada de delfín, y para luego continuar con el nado de crawl. Dentro de los ejercicios tenemos como por ejemplo sentarse al borde de la pileta con los brazos y la cabeza en posición correcta y perder el equilibrio hacia el frente e ingresar al agua. Ponerse en cuclillas al borde de la pileta con los brazos y la cabeza en posición correcta y perder el equilibrio hacia adelante e ingresar al agua. Ponerse en posición de largada al borde de la pileta, es decir, ya de pie. Perder el equilibrio hacia el frente e ingresar al agua. En pareja con un compañero en el agua, sosteniendo un aro, ponerse en posición de largada al borde de la pileta, perder el equilibrio hacia el frente e ingresar al agua a través del aro. Realizar la largada desde el borde de la pileta o el taburete junto con el nado subacuático, es decir, realizo la largada e incluyo el nado subacuático. Y otra variante también u otro ejercicio puede ser realizar la largada de crawl, realizar el nado subacuático y continuar con el nado, aunque sea varios ciclos, 2, 3 o 5 ciclos. Luego tenemos la vuelta americana. La vuelta americana se utiliza evidentemente para cambiar la dirección del nado. Las fases del viraje o la vuelta americana tenemos la aproximación, el giro, el viraje, el toque, el despego, el impulso, el deslizamiento y propulsión hacia la superficie. Tenemos la aproximación, que vendría a ser cuando el nadador realiza el último ciclo de brazada y se deja deslizar aproximándose a la pared para realizar el giro, con ambos brazos al lado del cuerpo y sin tocar la pared con las manos. Tenemos la fase de giro o el viraje, en el que la cabeza es lanzada hacia abajo por la flexión del cuello. Las palmas de las manos se giran de forma que miren hacia abajo. Simultáneamente, ambas manos con las palmas hacia abajo realizan un movimiento hacia abajo para impulsar el giro sobre el eje transversal, y las piernas ayudan en el impulso realizando un pequeño batido también hacia abajo. En la fase de toque, el viraje queda completado y debe situar el cuerpo en posición para la impulsión desde la pared. Las manos, a medida de que se empiezan a ir hacia adelante, se empiezan a extender y cada vez se tocan, sigue lo que es la fase del impulso de las piernas, que es donde se empieza a realizar un
impulsarse desde la pared hacia adelante mientras los brazos se siguen extendiendo. Tenemos lo que es el impulso final y comienzo de deslizamiento cuando los pies dejan la pared por la extensión, es decir, nosotros ya completamos el impulso y comienza la fase de deslizarse por debajo del agua y continúa con la fase subacuática o termina con la fase subacuática en donde el nadador realizará la patada de delfín con las piernas o el batido de crawl con el fin de aumentar la velocidad debajo del agua y emerger a la superficie para mantener el nado. Dentro de los ejercicios de viraje tenemos, por ejemplo, en pareja, mientras uno de los alumnos encoge su cuerpo, el otro deberá hacerlo girar sobre su eje transversal con el fin de que su compañero vivencie la sensación de giro, ¿no? Una etapa de ambientación. De pie y en lugar, el alumno debe realizar un roll, es decir, girar sobre su eje transversal y volver a la posición de pie. Otro ejercicio sería con una tabla de flote en cada mano. El alumno flotará con el cuerpo extendido en posición de nado. Luego desplazará los brazos llevando las tablas a la altura de las caderas, es decir, los brazos hacia los lados. Y sobre las tablas va a realizar el impulso que realizan los brazos para ayudar a girar el cuerpo sobre el eje transversal. Otro ejercicio sería realizar el nado de aproximación y dejarse deslizar hacia la pared. Realizar el nado de aproximación, dejarse deslizar y realizar un roll hacia el frente y ponerse de pie, es decir, no realizar el impulso, tocar la pared, ni apoyar los pies en la pared ni nada. Otra variante de este mismo ejercicio puede ser dejarse deslizar, realizar la vuelta americana, o sea, con el impulso completo y dejarse deslizar. Otra variante del mismo ejercicio puede ser al momento de deslizarse, realizar el nado subacuático. Y otra variante puede ser luego al nado subacuático continuar con varios ciclos de nado, con 2, 3 o 4 o 5 ciclos de nados.